todas por venir. Es emocionante ver la librería llena. Hemos tenido otras experiencias en las que la librería no estaba tan concurrida, pero siempre es interesante presentar este libro, no solo porque sea un libro, sino por lo que se dice en este libro. Y nada, por eso mismo es muy bonito ver que la gente se interesa por las historias que se cuentan desde Gaza. Simplemente vamos a dar las gracias por estar aquí, dar las gracias a la librería Balkis, a la editorial por creer en este proyecto, y gracias a Gonzalo por ese trabajo que ha hecho de ir buscando cada una de estas voces en Gaza, en los meses menos fáciles para ponerse en contacto con estos jóvenes escritores. Y creo que como lo que habéis venido a escuchar, historias y lo que significa este libro, pues vamos a empezar ya. Lo primero de todo, una lectura de Silma López, que va a leer a Gaida al-Bassa, que es sobre mi muerte lenta en Gaza, que es una historia o un relato que Gaida escribe en los momentos en los que todos más temimos la situación en Gaza, cuando el hambre acuciaba a miles y miles de gazatís, y Gaida era una de esas personas que no sabía si iba a despertar en algún momento, y en ese arrebato desde las entrañas escribe este relato que va a leer Silma ahora mismo. ¿Me sientas vosotros? ¿O me quedo aquí de pie? ¿Cómo esté? Ay, me voy a quedar aquí. Vale. Mi muerte lenta en Gaza. ¿Me oís bien atrás? Sí. Vale. Pues me voy a venir aquí. Y me voy a apoyar así. Así estoy más alta y más cerca. Soy Gaida, una chica palestina de Gaza. He dejado de escribir para relatar y ahora lo hago para gritar, para contarle al mundo que estoy muriendo de hambre. No es una metáfora, nos estamos muriendo literalmente. Es la realidad a la que me enfrento cada día desde hace varias semanas. No sé si llegaré viva al final de mes. No exagero. Escribo estas palabras sin haber probado bocado en 3 días. En mi boca no entra otra cosa que agua amarga. Ni harina ni arroz. Nada. Ni un trozo de pan con el que acallar el rugido que llevo dentro. El hambre se ha convertido en un ser que vive en mí, que me devora lentamente, sin piedad. Cuando camino por la calle, presencio historias inimaginables, jóvenes que se desploman de repente, que se desmayan mientras caminan, no porque estén heridos, sino porque no han comido nada en días. Los ves apoyándose en las paredes para no caerse, respirando con dificultad, arrastrando los pies como fantasmas de personas que una vez estuvieron vivas. Yo misma vi a un joven que se desplomó de hambre y agotamiento. Su cabeza impactó contra el asfalto y quedó tendido sobre el pavimento. La gente siguió su camino como si tal cosa. ¿Quién va a salvarlo cuando todos necesitamos que alguien nos salve? En la tienda de campaña en la que vivo, nada indica que estemos vivos más allá del sonido de nuestros lamentos. Nadie habla, nadie ríe, ni siquiera llora. El agotamiento nos ha consumido el espíritu antes que el cuerpo. Ya no nos queda energía ni para llorar. El hambre ha puesto mi vida en suspenso. Yo antes estudiaba, planeaba cosas y soñaba. Ahora no puedo leer ni una sola línea. Mis pensamientos se nublan y la memoria se me esfuma. Comeré hoy, llegaré a mañana, es cuanto puedo pensar. Todas las vías de distribución de ayuda han sido bloqueadas. Los pasos fronterizos están cerrados. No queda harina. Israel ha elegido para nosotros la muerte más lenta, el hambre. Ya no se limita a asesinarnos con bombas, sino que nos mata de hambre, sed y desesperación. Hasta las Naciones Unidas, que en su día eran nuestro último soplo de esperanza,
se han vuelto incapaces, frías, indiferentes. ¿Tenéis idea de lo que es ver? ¿Tenéis idea de lo que es ver a un niño succionarse el dedo por hambre? Ver llorar a una niña porque no encuentra ni un poco de harina para hacer pan. Ver a un joven rebuscando restos de comida entre montones de basura. No son escenas de hambruna de otra época, sino que están sucediendo ahora en Gaza, en pleno siglo XXI. Soy Gaida y escribo con el último aliento. Lo hago llena de rabia, ira y abatimiento. No quiero compasión, quiero que el mundo me escuche. Quiero que la gente sepa que morimos porque alguien ha decidido asediarnos mientras el resto del mundo callaba. Los árabes callaron. El mundo no hizo nada. La conciencia global ni se inmutó. Más de 70 niños han muerto de hambre y esto solo acaba de empezar. Nos entierran en silencio, a oscuras, con una paciencia brutal. Sobrevivimos sin comida ni agua, sin medicinas ni esperanza. Y lo trágico es que todo esto ocurre ante la mirada del mundo. Si nuestra muerte no conmueve tu conciencia, ¿lo haría que tus hijos pasaran por esto? ¿O es que nuestra sangre es demasiado barata como para afectarte? Soy Gaida y escribo esto para contar que temo quedarme dormida, porque temo no volver a despertarme. El hambre me mata. Si no muero hoy, seguramente lo haré mañana. Es memoria escrita en tiempo real. En el libro se puede leer que una frase de Primo Levi muy reconocida ha sucedido y por consiguiente puede volver a suceder. Esto es la esencia de lo que tenemos que decir. Por eso esto no es un libro sobre Gaza, es un libro escrito desde Gaza y eso cambia radicalmente su naturaleza. Y la idea de esto, de recuperar estas voces o de dar altavoz a estas voces, es de Gonzalo Delgado, un periodista un poco loco, que en un momento hace un año, menos de un año, me dijo, creo que es hora de que hagamos algo porque hay muchas voces, todos los días estamos despertándonos con noticias, con imágenes, pero las voces de la gente de Gaza no se están escuchando. Tienen que escucharse. Y así surgió un poco este proyecto, ¿no, Gonzalo? No tan poética la conversación, pero sí. Sí, idea... bueno, fue entre clippings y tal, pero... La idea es esa. Bueno, primero de todo, mil gracias a todos por venir. Mil gracias, Silma, por leer. Uy. Tengo la voz un poco así hoy. Como siempre digo al arrancar estos actos, si estoy yo aquí es porque ellos no pueden estar, ¿no? Que eso es lo primero que tiene que constar. Quienes tendrían que estar aquí hablando son ellos, aunque realmente no tendrían que estar hablando porque esto no tendría que estar pasando. Como decía Alexis, efectivamente este proyecto nace de la necesidad de dar voz a la población de Gaza, ¿no? En concreto a los jóvenes gazatíes que tienen toda la vida por delante y que necesitan saber que su mensaje llega, que se escucha y que moviliza a la gente, ¿no? Y en esas estamos. ¿Y cómo entras en contacto con estos autores? ¿Cómo lo hiciste? El contacto con ellos surge poco a poco, es un proceso largo. El primer escritor con el que contacto es Ibrahim Yaghi, que es la persona que estoy pendiente de que nos confirme si se va a poder conectar o no, junto con otros dos jóvenes, que es Gaida, la autora del relato que se acaba de leer, y Jeba, que empezamos a trabajar con ellos un libro más corto, con menos relatos, pero que empieza a funcionar bien. Vamos viendo que tiene fuerza y entonces ellos se lo comentan a sus amigos y empieza a haber un efecto llamada en el que van trayendo a compañeros suyos de la universidad, de su entorno y empieza a crecer el equipo. Además, a medida que se incorporan nuevos chavales, voy soltándome a la hora de hablar, de tratar con ellos, también cojo yo soltura para ya directamente en redes sociales a perfiles que creo que son compatibles con el proyecto, contactarles y así sumar pluralidad
y diversidad a las lecturas, y al final pues lo que se configura es un diario colectivo, un diario de la juventud de Gaza, desde que se escribe desde diferentes puntos de la franja, desde Ciudad de Gaza, desde Han Yunis, desde el Mawasi, con diferentes backgrounds también, estudiantes de literatura, que al final pues hoy es la parte central del proyecto, porque son escritores, pero también hay médicos, hay estudiantes de farmacia, hay músicos, hay una representación bastante amplia de lo que es esta generación de jóvenes gazatíes. Están en inmensa mayoría entre 19 y 25 años, alguno un poquito más mayor, pero vamos, es la inmensa mayoría de los autores están comprendidos en esa franja de edad. ¿Y en qué momento te das cuenta que esto se puede convertir en un libro? O como, más allá de que ellos vayan hablando y tal, ¿cuándo ves que realmente tiene potencial para que sea este libro que al final ha sido? Pues cuando empezamos a recibir los primeros textos, con los 4 o 5 primeros textos ya se ve que el libro es fuerte. Un poco más adelante ya vemos que es un proyecto que puede ser bastante serio, y que necesitará llegar a convertirse en un libro, y que tiene categoría, entidad literaria, como para hacerlo, pero desde el mismo origen del proyecto. En cuanto se pone en marcha, se ve que los relatos que están llegando son fuertes por la realidad que tienen, por la humanidad que tienen, por la dignidad que transmiten. Enseguida se ve que el proyecto va en serio. Porque esos textos, que es una de las preguntas que se suele hacer, los recibimos o los recibe Gonzalo en inglés. Y para eso, pues bueno, también dar las gracias al trabajo de José Elías Rodríguez, que ha sido el que ha llevado un poco el peso de la traducción, un poco bastante. Y bueno, al final va saliendo, ha sido un proyecto bastante colaborativo. Sí, a ver, uno de los elementos que tiene el proyecto es también esa respuesta a la sociedad civil, ¿no? Al final se hace desde un nivel, iba a decir, muy amateur, ¿no? Al final somos profesionales. José es un traductor profesional, nosotros somos periodistas, pero bueno, que lo hacemos de una forma bastante independiente, hasta que contactamos con la editorial, que ya coge esa dimensión más intensa, pero también es una editorial muy independiente. O sea, pero me gusta ese componente, que es una respuesta a la sociedad civil, a lo que está pasando, que desde las diferentes perspectivas y engranaje del proceso de elaboración de un libro, pues nos hemos unido para hacer realidad una cosa que creemos que es necesaria. Y con esas herramientas, desde el amateurismo, digamos, aunque seamos profesionales, aunque seas profesional, ¿cómo se edita un libro en mitad de la guerra? Pues es difícil desde varias perspectivas o desde diferentes dimensiones, ¿no? Es difícil materialmente, porque los escritores están en la situación en la que están, no tienen acceso a redes estables, no tienen un refugio, un hogar seguro desde el que escribir, no tienen una estabilidad en su vida que les permita sentarse a escribir en condiciones normales. Todas esas dificultades técnicas están viéndose sometidos a desplazamientos constantes, están sufriendo tragedias personales en su ámbito más inmediato. Nosotros hemos tenido la suerte de que ningún autor del proyecto ha sufrido daño, ninguno ha muerto, pero sí gente de su entorno, y eso lo han trasladado, y así es como pasamos a la segunda dimensión de dificultad, y es el componente emocional, y es el estar trabajando con gente que está en esa situación, el estar en contacto con gente que sabes que en cualquier momento la pueden asesinar, que se encuentra la dificultad en la que se encuentra, y el diálogo con ellos es por ello también muy difícil, ¿no? Es la necesidad de mostrar esa asertividad, ese reconocimiento de su situación, pero al mismo tiempo también el profundizar en sus heridas, que en un momento muy sensible, que es muy difícil, es un equilibrio emocional muy complejo. Entonces esa parte, ¿no? El desarrollo técnico y las dificultades que tienen allí, con el componente emocional de estar cogiendo algo en directo en el momento en el que está pasando, y que es un momento de muchísimo sufrimiento, y tener que trabajar con ese sufrimiento presente durante toda la elaboración del libro. Cuando recibes los textos, con las dificultades que eso supone, ¿cómo es la labor tuya como editor? Evidentemente, los textos, como se pueden leer, apenas están tocados. No se pueden tocar una cosa que está escrita, como el de Gaida, desde las mismas entrañas del escritor. Entiendo que al final no ha habido ningún toque tuyo. Sí, a ver, sí es verdad que la labor como editor con estos textos ha sido muy conservadora. Desde el principio tenía la mentalidad, el objetivo de intervenir poco en lo que daban, porque al final está escrito en un momento
muy emocional, que capta muy bien esa intensidad, ¿no? Por ejemplo, el texto ahora de Gaida. Entonces, así, lo respeto al máximo. Si ha habido alguna adaptación, si ha habido alguna edición, si había algún autor que lo pedía, de hecho, decir, gracias por respetarlo de esta forma, pero bueno, ayúdame a mejorarlo un poco. En ese caso, con la participación del autor, se le daba una vuelta, que es el trabajo del editor, ¿no? Muchas veces acompaña ese proceso de elaboración, pero sí es verdad que el objetivo ha sido intervenir lo menos posible para mantener esa esencia, ¿no? Pues ese trocito de realidad encapsulado en el libro que va a trascender con el paso del tiempo y que dentro de un año, de 5, de 10, de 15, seguirá manteniendo esa intensidad emocional intacta por no haberlo tocado, por haberlo respetado. ¿Creíste en algún momento que el libro no salía? Hombre, pues a ver, es un proceso en el que sí, hay momentos difíciles, ha costado, ha sido largo. Entre las grandes dificultades que hemos tenido está la hambruna del verano, que fue el momento más crítico. Nosotros, el proyecto se pone en marcha en mayo, en junio empezamos a contactar con los primeros autores, a principios de julio ya hay una masa de texto suficiente como para ver que el libro es viable, pero la mayoría de los temas estaban comprometidos y todavía no escritos. Con la hambruna de verano, que es cuando Israel asedia Ciudad de Gaza, impide el acceso de cualquier tipo de alimento, suministro a la franja, eso repercute en los autores y muchos desaparecen, dejan de estar accesibles, no tienen fuerzas para escribir, las pocas que sacan, oye, las aprovechan y salen testimonios como el de Gaida, pero ese fue un momento muy crítico porque se veía que se paraba y que se paraba porque Israel en su campaña de imponer la hambruna a Gaza le estaba silenciando, que era el objetivo, y daba mucha rabia, generaba mucha frustración ver que lo estaban consiguiendo, de hecho, ¿no? Pero bueno, al final la situación mejora ligeramente dentro de la pesadilla en la que están viviendo, se recupera el impulso y ya se termina de cerrar el libro. Hablamos con la editorial, con Ediciones del Oriente del Mediterráneo, con el proyecto más maduro, y ahí ya se ve que sí, que va a salir, que ya es cuestión de rematar, pero que va a salir, que va a existir, cosa que a los chavales les ha dado muchísima fuerza en el momento en el que se les manda ese mensaje de oye, ya está, ya salimos. Ellos en la situación en la que están también les da mucha fuerza desde su agotamiento. De hecho, ahora son las 8. Sí, vamos a ver si podemos contactar con Ibrahim, uno de los autores. Está en Gaza, es decir, aunque la situación ha mejorado, obviamente no es la ideal. También por esa situación de mejora, muchas veces ellos están intentando recuperar un poco su vida, su día a día, no dentro de todo el mal que tienen encima, pues intentan que recuperar esos hilitos de vida o de normalidad que les han sido arrebatados. Entonces, por eso muchas veces, ahora lo ha contado muchas veces Gonzalo en entrevistas últimamente, es más complicado incluso también contactar con ellos, porque claro, ellos quieren recuperar un poco el tiempo perdido de alguna manera, siendo eso bastante complicado en cualquier caso. Voy a intentar una llamada, no me ha respondido.